tenemos 17 personas conectadas. Buenos días Digamos, como, a todos los que ya están gracias. conectados aquí al salón de clases de la Fundación para la Cultura Urbana para escuchar a nuestro querido profesor Alejandro Oliveros. Hoy la tercera sesión del taller. Bueno, como ya saben, Alejandro va a dar la clase y si da chance, al final No, abrirá, sí, debe ser más si corto. da Al final de charla. tiempo, No, eh, prometo ser más. Alejandro abrirá el Sí, turno voy para a que ver. hagan algunas preguntas. No sé, Se me Alejandro, pone si el tienen reloj. preguntas de la sesión pasada, si pueden hacerlas, tú nos dices. Bueno, Pero bueno, sí, nada, buenas tardes en Milán, muy buenos días a los que están de este lado del charco. Eh, es todo tuyo, profe. ok. Bienvenido. Buenos días, como dicen ustedes allá. Eh, bueno, sí, hoy vamos a comentar en esta tercera sesión un grupo de pintores y artistas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos terminado en nuestra sesión pasada ese largo comentario que fue un homenaje a Margarita Cerfati y el grupo de pintores del 900, y la intención era, como lo dije allí, considerar de nuevo la obra de estos artistas, porque después del 45 estos pintores serán lamentablemente olvidados, tirados al basurero de la historia, como ustedes lo quieran llamar. Y lo que quería plantear es que son pintores extraordinarios, tan extraordinarios como van a ser los que estuvieron antes o los que vienen después. El hecho de que lo hayan discriminado no quiere decir que no se vayan a revalorizar, y eso es una de las intenciones mías, revalorizar la obra de estos grandes pintores, porque ellos van a sufrir la dictadura no de un nuevo Mussolini, sino de criterios menos sectarios, como es el criterio de la modernidad, que es lo que vamos a tratar hoy, de la modernidad y del abstraccionismo. Entonces, bueno, pierde la guerra Italia en el año 45 y la pierde en unas condiciones realmente lamentables, porque se comenta poco y se dice menos, pero con Alemania, el país que más sufrió los efectos de la guerra fue Italia. Más que en Francia, que no pasó nada, pero los franceses, por supuesto, no fueron a la guerra. Ellos decidieron que era mejor hacerse amigos de los alemanes que ponerse a pelear con ellos. Siempre más inteligente que el resto de los seres humanos. Y, eso es lo que ellos creen. Y en Inglaterra los bombardeos fueron limitados casi siempre a Londres, fueron devastadores, pero se limitaron a Londres, o quizás Manchester o alguna otra ciudad. Y en España, por supuesto, seguía en su medioevo franquista, y en Italia se convirtió en un gran campo de batalla. Los aliados desembarcaron en Sicilia, y ahí siguieron, tomaron Sicilia, y después van a desembarcar al sur de Nápoles, en Salerno, en Sorrento, y allí van a comenzar un ascenso de destrucción y de muerte hasta llegar a Roma. Y después de llegar a Roma, pues van a tener que llegar hasta Milán. En el curso de esas incursiones, no hubo ciudad italiana en la vertiente oeste, la de Nápoles, la del Tirreno, que no fuera afectada por los bombardeos aliados. De Nápoles quedó muy poco en pie. Ya a Palermo lo habían destruido casi todo. Todas las ciudades que iban encontrando, pues la iban destruyendo, no porque tuvieran la intención de destruir nada, sino porque la oposición alemana fue feroz. No se esperaban los aliados que los alemanes pusieran una resistencia tan grande. Pasaron un año y algo así para tomar Italia. En Francia la tomaron en 3 días, y pues llegaron hasta Milán, destruyeron medio Milán, y en el año 45 dejaron a una Italia no solamente derrotada, sino destruida.
que habían acabado con el parque industrial, habían acabado con las grandes plantas eléctricas que había hecho Mussolini, y eso tiende a olvidarse, pero fue un país que sufrió muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial. Como les digo, solamente Alemania padeció semejante destrucción. Y la reconstrucción de Italia que se llevó a cabo fue con la ayuda, por supuesto, de los Estados Unidos, como se reconstruyó Alemania, el Plan Marshall y todos los demás países afectados. Y la diferencia de los demás países, ya me estoy perdiendo la historia de, no sé. A diferencia de la liberación de países como Alemania, Francia, eso ya estaba liberado, es que durante la resistencia, que fue una resistencia muy seria y muy organizada, armada contra los alemanes, el Partido Comunista Italiano se desarrolló de una manera notable. Y la resistencia contra los nazis la llevaron a cabo generalmente miembros del Partido Comunista y sus líderes. Eso a todo lo largo de Italia. Cuando vencen a las potencias del eje y liberan Italia, se encuentran los americanos con un partido comunista que es muy posible que tomara el poder político. Y aún cuando ellos fueron aliados de Stalin durante la guerra, no les parecía para nada gracioso que un país como Italia cayera bajo la órbita soviética, porque ellos sabían, los aliados, sabía Roosevelt, sabía Churchill, que los países del este de Europa estaban perdidos para la democracia. Todos esos países estaban ocupados por la Unión Soviética y ellos sabían que la Unión Soviética no se iba a retirar de ninguno de esos países, incluyendo Alemania. Eso es lo que va a formar después, se llamó Pacto de Varsovia, eso llamaban, que llamó Churchill, los países detrás de la cortina de hierro, que eran todos, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, la mitad de Alemania, Albania. El miedo era que también Italia, que era una potencia occidental, histórica, fuera a caer bajo el protectorado o el dominio de los soviéticos. Les digo esto porque la política italiana de reconstrucción, y en buena parte su arte, va a estar condicionada por esta circunstancia del temor de los norteamericanos y de la derecha italiana a que Italia cayera en manos de los comunistas. Entonces, la solución que encontraron los norteamericanos, que funcionó, sórdida y todo lo demás, pero funcionó, fue propiciar una alianza entre los partidos de derecha italianos, en este caso el partido de centro-derecha, que era la Democracia Cristiana, esa misma que después va a circular en Venezuela, en toda Latinoamérica, una alianza, una sagrada alianza entre la Democracia Cristiana, el Departamento de Estado, y esto es lo más sorprendente, o si no sorprendente, lo más terrible, y el otro pie de este gato de tres patas era la mafia italiana. Entonces se forma esta alianza siniestra, tripartita, Democracia Cristiana, CIA o Departamento de Estado y la mafia. La mafia va a ser muy importante porque va a impedir que en el sur de Italia, que era un sur subdesarrollado, el comunismo tuviera allí un gran desarrollo y una gran vigencia. Entonces la mafia se encargaría, propiciado por Roma y por Washington, de opacar y de eliminar cualquier insurgencia pro-comunista en el sur de Italia. En el norte de Italia, en el centro-norte de Italia, la situación era más difícil porque el movimiento obrero estaba muy bien reunido, estaba muy bien organizado desde la época de Gramsci, del año 22, y eran una mayoría en buena parte de esos sindicatos. O sea, sin embargo,
los norteamericanos van a tener una gran presencia en el centro norte de Italia y van a impedir que los comunistas tomen el poder. Estuvieron muy cerca de hacerlo, con elecciones se pensó que podían triunfar en una contienda democrática, pero con todos estos manejos, por supuesto, la Iglesia no hay ni que contarla, la Iglesia apoya a esta triple alianza y no llegaron al poder los comunistas durante una época. Me pareció lamentable y ahora viendo las cosas como son, creo que por más siniestra que haya sido esta alianza, quizás la historia la vea con otra perspectiva. Así las cosas, se dispone un plan de ayuda, el famoso Plan Marshall. Marshall era un general que trabajó en la Segunda Guerra Mundial y va a ser el enviado del presidente Eisenhower a Europa para reconquistarla, no, para reconstruir Europa, con fondos infinitos de billones y billones de dólares para reconstruir la Alemania de este lado, Italia, lo poco que habían hecho en Francia, Londres y las grandes ciudades. Ese plan Marshall va a ayudar a la reconstrucción de Italia. Y hacia comienzos de los años 50 va a comenzar una recuperación económica italiana. Después de la Segunda Guerra Mundial, del 45 hasta el 51, por allí, las migraciones italianas fueron cuantiosas. El país perdió un sector apreciable de su población, que fueron convertidos en migrantes que llegaron a Estados Unidos, a Brasil, a Argentina y Venezuela, que es toda esa migración que tanto nos favoreció y que estuvo un papel protagónico en la reconstrucción, si no en la reconstrucción, en la modernización de ciudades como Caracas. La mayoría de las obras públicas que se hacían en ese momento eran hechas por mano de obra italiana, obreros casi siempre calificados, maestros de obras, albañiles, que hacían trabajo y se han educado aquí en Italia y luego se han ido a Venezuela. Pero va a ocurrir un fenómeno interesante, y es que con el comienzo de las guerras de Corea, en el 52, 53, va a presentarse una gran demanda de acero, de materiales pesados, de construcciones pesadas, para enviarlas a Corea. Italia participa de ese proceso de reconstrucción de su industria siderúrgica y va a recuperarse económicamente hacia 1955, 56, 57, y se va a producir lo que se llama en Italia el sorpaso, es decir, la superación de la miseria producida por la guerra y la incorporación a un proceso de modernidad económica. El sorpaso es también el nombre de aquella extraordinaria película protagonizada con Vittorio Gassman, que se desarrolla en este tiempo del sorpaso, cuando Italia por fin sale de la miseria en la cual hundió la Segunda Guerra Mundial. Pero esto es como un contexto, como un telón de fondo donde se va a desarrollar el arte que vamos a ver ahora. Quiero insistir en que lo que estamos haciendo es un rápido repaso de una tendencia, de un arte muy, muy rico, de los más ricos del mundo, que fue la aventura del arte italiano del siglo XX, que, como insisto desde la primera vez, es menos conocido que otros desarrollos artísticos europeos. Y en este recuento tan rápido, por supuesto, son muchísimos los nombres que se quedan afuera. Los que yo menciono y seguiré mencionando son apenas integrantes de una antología arbitraria que yo he escogido, pero he podido escoger otros, o cualquier otro que de las clases pueda escoger otros autores. Fueron muchos, y más que hacer una larga enumeración, he preferido concentrarme en 3 o 4 o 5 o 6 y no en 20, que sería posible en un curso mucho más amplio.
Ah, en este momento de la posguerra, se le plantea a los artistas jóvenes, los artistas plásticos, escultores, etc., la necesidad de un arte que represente una nueva realidad. La realidad fascista había sido superada y con el fascismo se ha superado ese estilo realista mágico de la pintura del Novecento, de todos los amigos que estuvimos mencionando la semana pasada. Superado eso, ¿qué se puede hacer? Como les digo, Italia políticamente está dividida en dos buenos sectores, uno de izquierda y otro de derecha. De la derecha, la democracia cristiana, la izquierda está alrededor del Partido Comunista. La mayor parte de estos artistas eran hombres de izquierda que habían sido de izquierda presionados por la dictadura de Mussolini, por la privación de libertad. Entonces, con una reacción a esta dictadura totalitaria mussoliniana, las juventudes se habían hecho proclives a una ideología izquierdista que en este momento no tenía nada de moderno, el comunismo absolutamente staliniano. El Partido Comunista, que es un partido serio, como en la Unión Soviética, proponía una pintura, un arte realista, un arte que pudiera animar vastos sectores hacia una ideología que es la de ellos, una ideología de izquierda, marxista-leninista. Y esto se va a plantear en toda Europa, esta disyuntiva entre un realismo social y una pintura abstracta que vendría a ser como la consecuencia final de todas esas investigaciones que habían comenzado con Kandinsky, Klee, Malevich en los años 20 y 30 y 18. ¿Sería esa una solución a desarrollar y explorar en estos años de la posguerra europea? Por razones que no están del todo claras, la mayor parte de los artistas occidentales de la posguerra se inclinaron hacia el arte abstracto, es decir, una pintura sin ninguna referencia exterior. Ni un pajarito, ni la luna, ni un barco, ni el mar, ni la novia, ni la mamá, nada. Nada que tuviera que ver con la realidad exterior. Se hablaba de una realidad interior, de una realidad psíquica que se expresaba con estas manchas de color y de líneas que ya habíamos visto en Kandinsky. Esto, como les digo, de manera inquietante se va a exponer desde los Estados Unidos hasta Alemania, Inglaterra, Francia, y en Italia se encuentra en un momento muy álgido de enfrentamiento entre los que proponen una pintura realista y los que quieren acogerse a este estilo internacional que es el arte abstracto. Para el Partido Comunista, como les digo, la situación es clara, por lo siguiente. Para el comunismo, para la Unión Soviética, para el Partido Comunista, para esta ideología, esta filosofía, todo tiene que estar al servicio de la ideología. La ciencia, el arte, la literatura, el cultivo de papas, la crianza de ganado, todo tiene que estar al servicio del partido. La entidad superior, casi metafísica, es el Partido Comunista. Nadie tiene la libertad de hacer lo que quiera. Usted no puede pintar lo que le dé la gana. Usted tiene que pintar lo que el Partido Comunista le diga, porque responde a las necesidades de desarrollo de la revolución comunista internacional, bla, 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 bla. Para ellos esto es importante porque es mucho más fácil adoctrinar o presentar una doctrina
a través de la pintura figurativa que a través de la pintura abstracta. Si en la Edad Media se hubiese impuesto, lo cual era imposible, obviamente, se hubiese impuesto una pintura abstracta, el cristianismo habría desaparecido. El cristianismo se sostiene porque los artistas ayudaron a la difusión de ese catecismo a través de las imágenes, porque nadie sabía leer. ¿Quién no está leyendo las cartas de San Pablo a los romanos, por amor de Dios? Entonces, el cristianismo, la iglesia cristiana, se expande en la Edad Media a través de la iconografía que estos grandes artistas prestan. Y eso es lo que van a pretender los comunistas, que los artistas modernos, así como los de la Edad Media pintaban lo que la iglesia les dijera, ellos querían que el artista moderno del siglo XX pintara lo que le convenía al Partido Comunista. Y imagínense ustedes cómo alcanzar ese objetivo con pintura abstracta. Es una pintura desprovista de ideología. ¿Cómo pretende usted difundir el cristianismo con las obras de Soto? O el comunismo con las obras de Cruzies. Es imposible la transmisión de una ideología a través de ese instrumento que es puro color y movimiento, o manchas y colores en la pintura abstracta. Entonces no le interesa al Partido Comunista el arte abstracto, ni le interesaba a la Iglesia Católica la posibilidad de un arte abstracto. La Católica quería su pintura figurativa que contara la vida de Cristo. Y esto es lo que quiere el Partido Comunista. Entonces aquí se le presenta un gran problema a los artistas de izquierda. Porque si tú eres un artista del Partido Comunista y quieres hacer quieres escoger el cinetismo o la abstracción para expresarte, no puedes. Y eso te lo va a condenar el Partido Comunista seguramente. Entonces, esta tendencia hacia el arte abstracto hay que considerarla en un contexto político. Después del año 45, y con el comienzo de la Guerra Fría, nada era inocente. O sea, no había ninguna espontaneidad en nada de lo que ocurría en la sociedad, y por supuesto en el arte, que es una expresión de la sociedad. Y digo esto porque documentos recientes declasificados nos han hecho conocer algo que no sospechábamos, y es que detrás de artistas tan geniales y en apariencia libres como Jackson Pollock, digamos, y sus compañeros de generación, todos los demás, Franz Klein, de Kooning, Newman, Rothko, todos estos pintores en Estados Unidos, en el desarrollo de su carrera, sin que lo supieran, ese desarrollo, esa evolución de su carrera y ese triunfo de la pintura abstracta en los Estados Unidos estuvo propiciado por el Departamento de Estado, que hablaba con las grandes galerías, Leo Castelli y todas ellas, y les decía que era conveniente para los Estados Unidos, para la política de los Estados Unidos, el estímulo a la pintura abstracta, lo cual, ustedes se ponen a ver, era una intromisión en el desarrollo de la plástica norteamericana de las pinturas europeas, porque la tradición plástica norteamericana hasta ese momento, en los años 50, era una tradición de una gran riqueza realista. De los últimos, pues, solamente tipos como Edward Hopper o sus compañeros de generación, eso era la tradición, y eso es lo que, o George O'Keeffe, qué sé yo, eso es lo que tocaba desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la CIA estaba consciente que una pintura figurativa podía ser utilizada como instrumento de difusión de doctrinas que no les interesaban. Y lo mismo, y esto es lo que hace que sea contemporáneo el desarrollo de la pintura abstracta, lo mismo en Alemania
que después de la Segunda Guerra Mundial le dieron la espalda a su gran tradición de pintura expresionista, que es lo que han debido seguir, y se inscribieron en una búsqueda de pintura abstracta, todos ellos. Lo mismo ocurrió en Francia, y uno va a ver cómo en la pintura del siglo de desarrollo del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial, la pintura que triunfa va a ser pintura abstracta. No que no hubiera pintores no abstractos, es que a la política norteamericana, y todos eran aliados de los Estados Unidos, le interesaba que se difundiera el arte no objetual, no, el arte no representativo, el arte abstracto. Uno ve en la posguerra francesa, todos los artistas eran abstractos. Pierre Soulages, Charles Hartung, Vieira da Silva, Alfred Manessier, todos. Sin embargo, habían dejado atrás también una tradición de pintura representativa muy importante, como la de Picabia, por ejemplo, que todavía fue un pintor figurativo. Picabia, con todo lo genial que es, hicieron los grandes genios del siglo XX, fue un pintor desconocido, repudiado y olvidado durante esos años de la posguerra, de la segunda posguerra. Lo mismo con un pintor muy figurativo llamado Bernard Buffet, que no se plegó a este auge de la pintura abstracta de las grandes galerías de París y pintaba un arte figurativo, un arte bruto, figuras feas, pero de un gran impacto, que pasó a ser considerado como uno de los pintores más raros y de menos importancia en Francia, cuando era un pintor de una gran importancia, pero no era arte abstracto. Esto va a ocurrir en Italia. La tradición del arte representativo figurativo va a desaparecer, no hay ningún desarrollo de las propuestas de Boccioni, por ejemplo, y por supuesto mucho menos la del 900, y se va a propiciar una pintura abstracta por parte de comunistas y no comunistas. Los comunistas, sin embargo, tuvieron un grupo interesante de pintores, entre los cuales se destaca Renato Guttuso, que fue un pintor abstracto de un realismo no tan socialista como el de los soviéticos, pero sí una pintura que estaba hecha un poco para exaltar el combate, qué sé yo, la lucha de los desposeídos. Pero en 1948, entonces, en Italia están este enfrentamiento entre pintores que quieren ser abstractos, la posición del Partido Comunista y la atracción que tiene pues, para el juventud de hacer un arte de ruptura. Y, por supuesto, el estímulo por debajo de cuerda de la política norteamericana a las grandes galerías para que fomentaran, para que le abrieran su espacio al arte abstracto, para que el mercado se alimentara. Todos se convirtieron en grandes estrellas, desde Pollock hasta Fontana, y desde Fontana hasta Pierre Soulages, apoyados por un mercado en el cual los Estados Unidos tenían metida su mano. Bueno, esto, ya dejemos este contexto, porque esta clase se va a convertir en puro contexto, y vamos a tratar de llegar un poco al texto. Si alguien quiere levantar la mano, puede hacerlo, y interrumpimos brevemente y podemos comentar lo que ustedes quieran. La superación del realismo, que es como se llama esta etapa del arte europeo en general, y lo mismo en los Estados Unidos. Edward Hopper, que apoyó ser el comienzo de un gran arte figurativo, terminó por ahí escondido y será rescatado mucho después. Entonces, esta etapa de superación del realismo va a terminar en la exaltación del no realismo, que es la pintura abstracta. Y en Italia, estos movimientos abstractos van a tener una gran difusión y van a tener algunos de los más grandes representantes, es decir, del arte abstracto en general. Arte abstracto que uno puede limitarlo a los norteamericanos porque fueron los que más se difundieron. Se convirtió en una especie del arte oficial de los Estados Unidos, la pintura que hacían los abstractos de Nueva York, eso que ya dijimos, Pollock and Company. En Italia también van a haber artistas tan notables como esos. Nosotros vamos a comenzar nuestra revisión fugaz
de esta pintura no representativa, de esta pintura abstracta, con el caso de uno de los artistas más apasionantes, extraordinarios y visionarios del siglo XX, que es Lucio Fontana. En Venezuela fuimos afortunados los que estábamos por ahí en esa época, porque en 1974 el Museo de Arte Contemporáneo organizó una muestra de Lucio Fontana enorme, enorme. Una de las grandes muestras que se le ha dedicado a Fontana en todo el mundo. Todo el museo dedicado a Fontana, y ahí uno pudo apreciar la grandeza y el talento visionario de este artista genial. En Fontana todo es una aventura. En Fontana no hay nada que sea burgués, nada que sea convencional. Desde su nacimiento, a qué gran pintor se le ocurre nacer en Rosario, en la ciudad de Rosario, allá en el Paraná argentino. Allá nació nuestro Lucio Fontana en 1899. Y nace allí en Rosario, porque Rosario, como es puerto sobre el Paraná, se convirtió en uno de los más importantes puertos de Argentina, que es como decir de Latinoamérica. Sí, de Latinoamérica. Y en Rosario, Argentina, allí se va a trabajar el padre de Fontana, que es escultor también. Y el padre de Fontana trabajaba como escultor de monumentos funerarios. Esas ángeles y esculturas que adornan los cementerios. Ese era el trabajo de este tallista italiano, padre de Fontana. El mundo es redondo, como dice la gente, y le va a tocar a Fontana también ejercer ese oficio de ser escultor para tumbas en los cementerios. Y en Milán, en el cementerio monumental de Milán, hay varias de estas esculturas hechas por el hijo del viejo Fontana, que se había ido a vivir a Rosario, Argentina. La madre de Fontana, si es de Rosario, Argentina, era una actriz que nunca casó con el señor Fontana, y en fin, esa relación se terminará y después se casará con una dama argentina. La mamá es de origen italiano, pero nacida en Rosario. Y aquí va a comenzar una historia de viajes transatlánticos entre Rosario y las ciudades de Italia que van a conformar la vida de Fontana por lo menos hasta 1947. A los 6 años, creo que a los 6 años o a los 7, llega a Italia, lo trae el padre para que se críe aquí, en su país, en el país natal del padre, y aquí se va a ir a vivir a casa de los abuelos. Aquí va a participar, crecerá en 1914-15, participó en la Primera Guerra Mundial, fue herido, fue condecorado, y ya había comenzado desde muy joven su carrera de artista plástico, hace esculturas en yeso, especialmente esculturas más que pintura. Y viene, ya después el padre se retira, él se hace socio de la compañía del padre, y en 1922, cuando tiene 23 años, Fontana regresa a su país natal, que es Argentina. Va a Rosario, va a La Pampa, trabajó como gaucho durante un tiempo y regresa después de esa aventura gauchesca y se dedica seriamente
al oficio de escultor, no solamente como artista, sino su oficio, a vivir de eso. En 1927, después de 5 años en Argentina, en el 27 regresa a Italia, esta vez a Milán, sigue el trayecto, el camino, la vía, la ruta que han seguido todos los grandes artistas italianos del siglo XX, o casi todos, y que es ir a estudiar a la Accademia Brera en Milán. Allí estudiaron todos, ustedes recuerdan, Buchón, Bala, De Pero. Y allí él se va a encontrar con un gran maestro escultor, un enorme maestro, llamado Alfredo Wild, que da clases de escultura en Brera. Y le va a coger especial cariño a Fontana. De Wild, del maestro Wild, vimos en la clase pasada un bello busto, o quizás una bella cara en mármol de la señorita Sarfati, la señora Sarfati, hecha por este Wild, que va a adoptar y va a proteger a Fontana en su carrera como escultor. Para esa época, ya en el año 29, ya tiene 30 años, y allí va a conocer a un joven artista que va a ser un gran escultor llamado Fausto Melotti. Fausto Melotti va a ser su compañero en estos años y van a estar juntos durante mucho tiempo, y a Melotti le vamos a dedicar en esta clase también unos pocos minutos. En 1929 ya el fascismo está allí instalado. El amigo Mario Sironi es uno de los más activos artistas del fascismo, como vimos. Se entrega a la ideología, cree en aquello de una manera crítica, y él va a invitar a Fontana, que siempre fue muy apolítico, ¿no? Esta cosa no nos entendía ni le interesaba, y Fontana va a participar en algunas actividades de los artistas de Sironi, va a firmar un manifiesto de los artistas fascistas, no sé cuánto, pero sin mayor interés político, que nunca lo tuvo. Sigue haciendo sus esculturas apoyado por el gran Wild, pero desde aquí ya uno nota en Fontana su deseo de innovar, de hacer algo nuevo. Fontana es uno de esos personajes para el cual el arte es siempre una aventura a reinventar. Un Fontana es apenas un Fontana de los muchos Fontanas que él mismo creó, que se hizo varios Fontanas. Y una de las cosas que más nos debe quedar de este breve comentario sobre los 8 Fontanas es esa voluntad de innovar. De innovar sin que esto signifique necesariamente una ruptura con lo anterior, como propiciaba Marinetti, sino innovar y ver hacia adelante, sin ver hacia atrás, y sin desconocer lo que está atrás. Veremos mucho de estas innovaciones de Marinetti, de Marinetti, no de Fontana, no muchas tampoco, pero sí algunas de las más importantes. Va a participar, apoyado por el profesor Wild, en las famosas Bienales de Venecia, ya hacia 1932, ya en el 32, en el 32, mucho antes del triunfo de la pintura abstracta, en el 45 y 67, ya en el 32, Fontana anda haciendo investigaciones de escultura abstracta, de arte abstracto, pensando en las vanguardias abstraccionistas de los años 20. Pero es para que vean que en este desarrollo del arte de Fontana, que es un desarrollo plural en varias direcciones, ya desde el 32 su obsesión, su preocupación por la pintura abstracta está presente.
y la va a llevar hasta el final de su vida. Una de las cosas más impresionantes de Fontana es su capacidad creativa con las manos. Estas manos que vemos aquí abriendo los huecos sutiles son las mismas manos que esculpieron una gran cantidad de piezas extraordinarias y son las manos sobre todo de un ceramista. Fontana como ceramista hubiese quedado como uno de los grandes artistas del siglo XX. Yo tengo ocasión de ver una de las series más conmovedoras hechas por él, que fue es un Via Crucis. Son todas las etapas del Via Crucis hechos en cerámicas, en tamaño más o menos considerable, de una belleza extraordinaria donde lo abstracto deja insinuar en cada uno de los pasos de la pasión de Jesucristo. Es muy impresionante desde el punto de vista puramente religioso, y desde el punto de vista plástico es sencillamente extraordinaria, y no de balde lo tiene en un museo diocesano. Él va a estudiar a Sèvres. Él ya tenía un gran conocimiento de la cerámica, era muy buen ceramista, pero en esos años aprovecha una estancia en Francia de un par de años, algo así, y se va a Sèvres, a la gran fábrica de cerámicas reales, a estudiar con los grandes maestros. De Sèvres va a París. En París conoce a muchos de los artistas que estaban allí, muchos de ellos extranjeros, y se hace amigo especialmente de Miró, que era amigo de todo el mundo, porque era un gran hombre, y de Brancusi, aquel menos amistoso, grande escultor rumano. En el año 46, perdón, después de Sèvres y París, en el año 40, regresa Fontana de nuevo a Argentina. Allí lo agarra la Segunda Guerra Mundial. Él pensaba que había por un poco tiempo, arreglar el negocio, pero él agarra la Guerra Mundial. Entonces, se establece, comienza a dar clases en Buenos Aires. En el año 43 se traslada de Rosario a Buenos Aires, y en el año 43 es profesor de la Escuela de Artes Plásticas de Buenos Aires, y allí él ayuda a redactar el famoso Manifiesto Blanco del año 46. Este Manifiesto Blanco, firmado por sus alumnos, pero no por él, porque en el manifiesto se cuestiona un poco la educación tradicional, y él es profesor de una escuela tradicional, pero ahí en el Manifiesto Blanco están puestas las bases de lo que va a ser su concepción del arte, su idea de lo que debe ser un artista. El énfasis es en lo innovador. Aquí se encuentra una nota que dice: pasados varios milenios de desarrollo artístico analítico, llega el momento de la síntesis. Antes, la separación fue necesaria, pero llega el momento de la síntesis. Concebimos la síntesis como una suma de elementos físicos. Esto es lo más importante de este manifiesto. Una suma de elementos físicos: color, sonido, movimiento, tiempo, espacio, todo integrado en una unidad físico-psíquica. Tiempo y espacio. El arte nuevo requiere la función de todas las energías del hombre. El ser en el arte se debe manifestar integralmente. Y esas son cosas que él va a desarrollar, especialmente las referidas a las posibilidades del espacio en una obra de arte. En fin, el fundamento de todo esto es entender que el arte no solamente es lo tangible,
lo que se ve, lo que se puede tocar o palpar, sino también lo que no se ve, no se puede tocar ni palpar, que forma parte del espacio y que son esos espacios vacíos. Ese vacío, ese espacio, ese nudo de elementos físicos, es lo que va a hacer que este grupo que él encabeza se llame espacialismo. Y después del manifiesto del año 46 se reiterarán los manifiestos espacialistas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el cual va a sumar a otros artistas importantes. Se va a sumar, por supuesto, Melotti, que lo va a acompañar en esta búsqueda espacialista. Vamos a pasar esta lámina para ver la próxima. Aquí el maestro, que va a morir en el 69, 68, sí, 68, a los 69 años. Aquí Fontana, en su taller, con estas obras tardías, las más conocidas de él, se conoce a Fontana precisamente por estos cuadros perforados o con cortes hechos por Fontana. Modelo de procedencia de las cerámicas abajo. En la próxima vamos a ver el escultor Fontana tradicional. Esto forma parte de una obra hecha para una tumba en Milán, mucho mejor que las del papá, pero bueno, esto es lo que es el papá en Rosario. Y como estas hay varias aquí. Fíjense, es una pieza tradicional, convencional, muy expresionista. Al fin y al cabo se trata de lamentar la muerte de Castellotti, y eso es lo que expresa con un gran decoro, sin exceso de patetismo, sin expresionismo desbordado, en esta figura doliente de 1935. Esto fue antes de irse de nuevo en el año 40 a Buenos Aires, a Argentina. Las próximas son otras dos piezas escultóricas, también de esos años 32, 34, pero fíjense la calidad de escultor que es Melotti. Melotti también, pero que es Fontana. Esto, por supuesto, aquí es difícil sospechar lo que va a ser el desarrollo de Fontana. No siempre pasa así. Uno ve de Marcel de Avignon de Picasso y todo lo demás es previsible. Lo que no es previsible es que el hombre que haga estas esculturas vaya a terminar haciendo unos lienzos, los cuales les hace unas rajadas o les abre unos huecos. No es obvio aquí, ¿no? Vamos a ver la próxima. Esto es ya el Fontana más conocido, el Fontana espacialista. Esto en el año 49, esto es una pieza muy grande, este ambiente espacial, muy grande, un gesto perfectamente informalista. El año 49 es el año en el cual el informalismo comienza a difundirse por todo el mundo occidental, es decir, hacer un arte sin ninguna proporciones, sin medida, sin cromatismos tradicionales, se hace una cuestión absolutamente informal y abstracta. Esta pieza enorme, muy grande, es lo que él va a considerar el espacialismo. Que bueno, como lo ven, aquí consiste en que el espacio es tan protagonista como la obra, que esta obra no es independiente, no es como una escultura de Rodin, que usted la puede poner debajo de una matemango en el Ateneo de Caracas, o la puede exhibir en el Museo Rodin de París, o la puede poner en el patio del Museo de Arte Moderno de Nueva York, un poco. Pero esta obra de Fontana, donde usted la lleve, tiene que llevarte al espacio. Eso no es que yo lo voy a poner ahí en el patio. Tiene que llevarse a eso, porque esa obra, para que funcione, necesita esa iluminación con luces negras, que son las famosas luces de Wood. Entonces, usted cuando vaya a comprar esto, tenga pendiente que necesita un galpón, un cielo muy amplio en su casa,
dónde poner la obra de Fontana, porque no es portátil, no es que me la llevo y la pongo, no. Por eso se llama espacialista, porque el espacio es un elemento más de la obra, no lo toca, no es tangible, pero está allí, no se puede separar, es indisociable, es lo mismo. Es tan importante el elemento concreto, de objetual, matérico, como lo no matérico, como lo absolutamente vacío, como el hueco, como eso que los rodea, que es puro espacio. Eso es lo que ellos pretendían con el espacialismo, y Fontana lo va a extremar con sus otros compañeros. Esto es el año 49, absolutamente precioso, dramático, donde quiera que uno lo vea, que esto sea el 49, no tiene sentido, no tiene importancia, porque cuando usted lo ve, le resulta absolutamente contemporáneo. Usted se identifica con esto como si fuera hoy, que hayan pasado 50 o 60 años, o 70, eso no tiene ninguna importancia. Eso es la grandeza, ay, 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 ay. No digo ay, ay, ay por el tiempo. Vamos a ver la próxima. Lo mismo, él es uno de los primeros en trabajar con luces. No, recuerde lo que dice en su manifiesto. Es lo nuevo, hay que hacer algo nuevo, incorporar la luz, el movimiento, el sonido. Y esto es lo que está haciendo con estas esculturas en neón. Son escrituras espaciales. Después, no solamente el uno que lo hará, pero uno de los primeros, si no el primero en hacerlo, fue Fontana, para esta célebre exposición en la Trienal de Milán, que es como la Bienal de Venecia, pero esta es la Trienal de Milán, y esto después lo trasplantaron y ahora adorna uno de los pisos del Museo del Novecento en Milán. Y allí se ve, pues aún se nota más el espacialismo, porque está frente a un gran ventanal que da hacia la catedral. No está encerrada, sino parece que se desbordara sobre el ventanal e inundara la enorme plaza del Duomo con estos movimientos, esta gestualidad, que tiene muchísimo de lírico, no es esa gestualidad violenta de los artistas del action painting, sino que tiene algo de la elegancia de una bailarina de ballet, de una Pavlova dando vueltas en un dueto de Don Quijote. Vamos a ver la próxima, que es una de las primeras piezas en la cual Fontana, en la búsqueda de la incorporación del espacio a la tela, porque en fin, es relativamente sencillo hacer una obra espacial dentro de un espacio tridimensional, pero usted lo que tiene aquí bidimensionalidad, así, ¿cómo hace? Y Fontana encontró un momento iluminado, epifánico, que abriendo la pintura con un cuchillo, como lo vimos al principio, el elemento espacio viene a formar parte del color, del dibujo, del diseño y de la tela. Es aquí también, ese espacio negro que está allí es un elemento indisociable, un elemento tan importante en esta sintaxis como la mancha, el fondo y las dimensiones de la tela. Como siempre fue un buen escultor, también hizo una escultura abstracta, como esta aquí que vamos a ver, del año también 59-60, la contemporaneidad de esto. Si usted se lo ve esto y le dice que es el año 2021, dice que está muy bien. Pero es que siempre Fontana estuvo pensando en el futuro, en lo que estaba adelante. Ahí están sus manifiestos. Hay que hacer siempre nuevo, una cosa nueva, incorporar todos los elementos. Esta escultura en bronce forma parte de una serie de esculturas muy grandes que él hizo, donde el elemento interno de la espacialidad, porque toda escultura es espacial, es tridimensional, él anda buscando que ese espacialismo, ese concepto, se incorpore una obra tridimensional con estas aperturas que él hace en la escultura. Aquí dos piezas, las siguientes, dos piezas clásicas de sus conceptos, como los va a llamar, conceptos espaciales, son muy inquietantes. Todo el que se para frente a un Fontana con estos cortes o estos orificios, siente
una mezcla de curiosidad, extrañeza, rechazo y fascinación. Superados los tres primeros sentimientos, uno termina fascinado por lo extraño, por el misterio y por el acabado de las piezas. Fontana era como un joyero. Estos rosados son impecables. Lo mismo que sus blancos. No había nada más blanco en la pintura occidental que los blancos de Fontana. Entonces aquí viene el contraste de estos elementos opuestos, como una superficie tan limpia, impecable, impoluta, puede penetrarse de esta manera casi impune. Después de ese shock, que es pues como ensuciar la nieve con un barril de petróleo. Esto después, que no es superada en la experiencia de la nieve, cuando uno está frente a estos lienzos, termina subyugado, termina seducido por este gran seductor del arte que fue el gran Luciano Fontana. Y la próxima es lo mismo que con telas primarias, en estos conceptos espaciales que va a progresar y que lo va a hacer famoso a nivel internacional. No hay museo que se respete que no tenga una. En el Museo de Arte de Caracas, contemporáneo de Caracas, había una tela blanca con un gran corte en el medio, que todos lo recordamos, y esperemos que esté allí. Y como esto del espacialismo necesita a un protagonista, a alguien que se involucre en el espacio, Fontana dedicó una etapa de su vida a hacer estos penetrables luminosos que vamos a ver a continuación del año 61 hasta el 67. En Caracas, en la exposición que hicieron en el 74, había uno como este de aquí, como este que está en el centro, pero era todo blanco, absolutamente blanco, y al final estaba una tela cortada. Pero había esta invitación a entrar en esta especie de laberinto rectilíneo que era el ambiente espacial. Después le va a incorporar estas luces de neón, lo cual lo hace muy inquietante. Uno se siente protagonista de la obra, esto parece un poco atraído por la ridiculez de ser protagonista de una obra, pero uno participa, verdaderamente como uno participa al penetrar un penetrable de Soto. Uno se da cuenta que sin uno, esta escultura o este espacio no es. La Gioconda funciona sin uno, pero aquí no. Esto forma parte de esas rupturas de los años 60, de la participación, de que el arte necesitaba que el espectador participara, toda esa utopía de los años 60, de que nada, de que el arte no está pegado a la pared, pero tenía razón. La experiencia de caminar por ambientes como este ambiente espacial en rojo claro, o el neón, o en la otra, que presentaron aquí en Milán hace unos años, en el hangar Bicocca, es una experiencia inolvidable, como visitar o oír un órgano en Gröce, una cosa así, o en Notre Dame, o en Colonia, son experiencias holísticas inolvidables. Esta de caminar por uno de estos espacios ambientales. Con esto terminamos, por desgracia, con las esculturas, pinturas y ambientes espaciales de Fontana. Fontana es para dedicarle un curso completo. Es uno de los grandes artistas del siglo XX y sobre todo de esta gran modernidad, de esta contemporaneidad, como decíamos la semana pasada. Esto es de hoy. Esto le está hablando el hombre del siglo XXI, del siglo XXI, del año 2021. Esto no es ver de Marcel Davignon, que uno sabe que está pintado en 1911 y le parece muy bien que esté pintado en 1911 porque se corresponde a 1911.
Pero que esto sea en 1967, no. Porque cuando usted entra allí, y lo disfruta y lo ve, lo siente tan contemporáneo como el día de hoy. Esa es la grandeza de este visionario. Todo esto puede haber sido hoy y mañana. Y la experiencia holística, donde uno es protagonista, se realiza. Y es una de las grandes experiencias que yo he tenido en el arte contemporáneo. Experiencia que ya yo había sospechado cuando fui a la muestra de Fontana en el 74. Bueno, sin más, les agradezco que esta larga exposición sobre Fontana, que ha podido ser mucho más larga. Pero ahora vamos a encargarnos de su amigo y compañero de aventuras espacialistas. Pero antes de ver a su compañero especialista, les quería presentar estas obras que no son de Fontana, pero son contemporáneas a Fontana. Este es el el artista Yves Klein, un artista francés que nació en el 34 y va a morir en el 68. 34, no, 34, 34, sí, murió de 34 años. Él presentó esta exposición en París, en el Pompidou, que se llama Así Vacíos. La exposición consistía en varios ambientes de Klein, absolutamente despojados de todo, como este que vemos aquí a la izquierda. Ahí no hay nada. Eso es todo lo que hay. Estas tres personas que vienen caminando no forman parte de la obra. Ahí no hay nada. Solo el espacio en blanco. Este espacialismo, que es así como se debe llamar, sin embargo, se diferencia del de Fontana, porque este es un espacio estático. Estar allí es una experiencia, es realmente una experiencia. Uno está allí y pasa un tiempo en este cuarto, en esta obra de Yves Klein, uno siente el poder del arte. Uno siente que esto no es un espacio que es neutro. Puede ser blanco y poder estar vacío, pero uno siente el peso, la presencia del espacio. La modernidad y contemporaneidad de esto, pues, es total. Muchas de las búsquedas de artistas posteriores, como Félix González Torres, vienen de esto. O sea, este es un espacialismo estático frente al espacialismo muy dinámico, muy eléctrico, muy electrónico, muy de reacción en cadena, de fisión nuclear, que es el espacio de Fontana. Frente a este espacio que es metafísico, es casi que la nada pura, y el efecto de la nada, y cómo la nada es lo que se siente en las cosas de Yves Klein, hechas más o menos al mismo tiempo. Ahora sí vamos a ver al compañero de aventuras de Fontana, que es Fausto Melotti, nacido pues más o menos a la misma edad de él, 2 años más, 2 años menos. Melotti es otro de estos artistas integrales, arquitecto, amigo de los arquitectos, músico, muy amigo de Gino Paolini, el papá de Mauricio Paolini, el gran pianista, y Melotti conoció a Mauricio Paolini joven, lo estimuló, lo convenció de su vocación como pianista. Y esta espacialidad de Melotti tiene algo de música de las esferas, de esa música que uno atribuye a los astros, una música que no existe, una música abstracta completamente. Melotti fue, como dije, muy amigo del grupo de arquitectos racionalistas como Gio Ponti o Polini, o lo que fue antes de morir Terragni. Vamos a ver la próxima. Y estas esculturas que recuerdan al Giacometti joven, Giacometti surrealista, y también un poco a Calder. Sin embargo, la poesía de las obras de Calder, esos móviles o los estáticos de la ciudad universitaria, del aula magna, es una poesía más abierta que esta poesía más intimista,
cerrada dentro de sus propios sueños del gran Fausto Melotti, con piezas de los años 60, esa ligereza, que es una de las virtudes del arte milanés, esa ligereza que uno nota en las arquitecturas de Gio Ponti, por ejemplo, que parece que estuvieran flotando en el edificio, o en estas esculturitas, estas bellas esculturas de Melotti, que parece que estuvieron a punto de salir flotando también, o son tan livianas, una ligereza distinta a la de Giacometti, de sus figuras más conocidas. Es algo ahí de infantil, de onírico, de algo que ya está a punto de desvanecerse en la poesía del aire, que son estas piezas extraordinarias de Melotti. Aquí vemos otras, las próximas, en las cuales pues se introduce más el color o estos componentes ya metafísicos de obras más recientes, pero siempre esa incorporación del espacio al plano de la escultura, que también lo hace Giacometti, claro, o el mismo Calder. En este canone variato, este canon variado del 71, lo que rodea a estas figuritas que parecen algunas de las piezas del Museo de Oro de Bogotá, estas figuritas es lo que los rodea, ese espacio negro donde ellas se destacan, de donde pueden hablar, necesitan de la respiración del espacio que los rodea para existir. Lo mismo esta composición absolutamente abstracta, con algún componente metafísico del 84. La próxima es una pieza gigante, muy, muy grande, muy, muy grande. Esto se debe llevar de un lado al otro unos 30 metros. Las piezas deben medir 10 metros. Y es una composición abstracta de una gran musicalidad. Parece que esto fuera un piano que tocara las corrientes cósmicas del espacio, del sueño, y varía, es una obra de un gran dinamismo, una obra muy cinética. A medida que uno camina alrededor de esto está frente al hangar Bicocca, ese gran sitio de exposiciones en Milán, uno siente como van apareciendo otras esculturas. Si uno le toma foto por otro lado, es otra total, irreconocible a lo que uno ve de frente. El montaje en esto ha sido genial, esto lo hizo Germano Celan, el maestro Celan fue uno de los grandes estudiosos de Melotti, a él le debemos el catálogo de sus obras completas, y Celan, que si podemos poner la foto anterior. Ajá. Este es un Melotti a pequeña escala, y el Melotti que vemos en la próxima es un Melotti a una escala épica, a una escala gigante. Pero lo que pasa es que las esculturas son tridimensionales. Eso no tiene sentido ver una escultura en una foto. Ya desde el Lisipo, esto está no recomendado, porque la obra existe cuando uno está en el espacio dándole vuelta a ella. Esto es pues una simple ilustración, pero lo que Melotti hizo en su espacialismo en particular es invitarnos, como hizo Lisipo, a que le diéramos vuelta a aquello. Y me refiero a Lisipo, y no me debería referir porque nos vamos a distraer, es que la escultura es para darle vuelta, es tridimensional. Le decía Lisipo porque Lisipo le demos que hay gran escultura de la época alejandrina, de la cual viene Lisipo, en la cual está un Hércules descansando de sus tareas, pero tiene la mano derecha atrás, se recuesta de un árbol aquí, muy, muy cansado, una escultura gigante, el famoso Hércules de Lisipo, y Lisipo, con todo el respeto a Praxísteres y a Policleto, es el que verdaderamente inventa la escultura, porque invita al espectador a que vaya a ver por detrás de lo que tiene Hércules en la mano. Si no se le da la vuelta a aquel gigantón de Hércules, no se entiende la obra. En cambio, usted puede ver un Praxísteles, la Venus de Praxísteles, lo puede ver el canon de Policleto,
y si da la vuelta por detrás puedes liberar la espalda y las nalgas, pero no es ni necesario. En fin, es tan bello por delante que, bueno, ¿qué espera usted que sea por detrás? En cambio, Lisipo, este gran alejandrino, te invita a que le des vuelta porque atrás es que vas a encontrar el significado del asunto. Y es que Hércules tiene en las manos las manzanas de oro que se trajo el viaje a las Hespérides. Esto es lo que hace el primer gran escultor moderno, fue Lisipo, como ustedes saben, y esto es lo que hace Melotti aquí. Cuando usted entra a esta sala de exposiciones se encuentra con esto. Pero a medida que le va dando vueltas, se da cuenta que son varias, que son muchísimas, son casi infinitas las cosas que ha hecho Melotti con esta escultura, a la cual le ha ido creciendo una serie de espigas por delante y por detrás que la van como absorbiendo, la van integrando. Y a medida que va creciendo es porque conozco la obra de los últimos 10 años, es otra cosa, pareciera que es un diálogo entre el hierro oxidado y estas espigas vegetales, y parece que toda la vida hubiesen estado allí desde Pithecanthropus erectus. Es un efecto absolutamente mágico y prodigioso este espacialismo del gran Fausto Melotti. Otro compañero de aventuras espaciales de Fontana y Melotti fue Enrico Castellani. Castellani fue uno de los grandes artistas de su tiempo, uno de los más condecorados, conocidos, difundidos, premios de la Bienal, reconoció en la Bienal de Venecia, en el Museo de Arte Moderno, fue una gran estrella de su tiempo. Tenemos poco espacio y tiempo aquí, sin embargo, vean cómo él, siguiendo, no, paralelamente a Fontana, interesa el espacio de la tela para convertirlo en un discurso tridimensional. En la próxima también se ve esto, pues esa transformación. Bueno, el espacialismo es mucho más que esto, y especialistas hay, como ustedes se pueden imaginar, muchísimo. Sin embargo, vamos a pasar a ver otro sector de este arte post-Segunda Guerra Mundial, que es el verdadero abstraccionismo, el abstraccionismo que se difundió por todas partes del mundo y que era una manera de contrarrestar la posibilidad de hacer un arte proselitista a favor de las ideologías de izquierda. El más conocido de todos, muy conocido, Alberto Burri. Vamos a verlo, aquí está con un autorretrato. Burri y su autorretrato. Burri se hizo muy conocido por el tratamiento del lienzo. Vamos a ver algunas de estas obras. Él comienza a ir superando las bidimensionalidades de la obra, incorporándole grandes texturas. En esto se va a parecer a un artista español, al gran catalán Antoni Tapis, en hacer de la tela una dimensión no solamente plana, sino también que salga hacia el espacio, que forme parte de una espacialidad a partir de esa superficie plana. La próxima. Esto, cualquiera diría que es un Tapis. Esto es agredir. Esto se parece a Rauschenberg, o recuerda a Rauschenberg, agredir la superficie lisa del lienzo y su caballete para incorporarla a otra significación. Vamos a ver otra. Todo esto está pintado después de la guerra. Esto mucho más inquietante, pero también con esa intención. La próxima. Aquí estas grietas. Con esta superficie, sí, Burri pintó mucho, de varios tamaños, hizo esculturas, y esto se va a prolongar al final de su vida en hacer lo que llamaban land art, hacer como arte en el paisaje. Él va a diseñar grandes superficies como de cemento, en el cual ya la salida del espacio bidimensional es total. En la próxima se ve también esto, y aquí ya
la tridimensionalidad en esta gran grieta que después, como les digo, va a llegar a proporciones gigantescas. Otro de los grandes abstractos de la época va a ser el gran Roberto Crippa, que se va a incorporar a su manera al espacialismo de Melotti o Fontana, pero en el espacio en blanco, en el espacio, plano de las dos dimensiones. Él forma parte de esa gran generación de pintores abstractos como Pollock o como Pierre Soulas o Hans Hartung o Vieira da Silva o Georges Mathieu de los franceses. Vamos a la próxima. Como ustedes ven lo que les decía, este es un arte que es muy bello, pero no hay ningún contenido político aquí. ¿Cómo va a ser usted para decir que el marxismo es lo mejor del mundo con esta belleza puramente plástica? Por eso que los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos estaba feliz con esto. Mientras más abstractos hubiera, mejor para ellos, porque no había ninguno que pudiera denunciar las atrocidades de los Estados Unidos en la guerra de Corea, pues, por ejemplo, en el 51-52, aquella invasión absurda a Corea, las mortandades horribles, haciendo este tipo de... Y estoy seguro que Crippa era un hombre de izquierda. Pero bueno, lo que reitero es la mano de la CIA en todos estos asuntos estéticos y la manipulación del mercado. Aquí, pues, esto sigue siendo Crippa, fíjense esta espacialidad, ¿no? Esto parece así anunciar a Soto, pero que forma parte de ese gran abstraccionismo de la post-Segunda Guerra Mundial, como estas láminas que vamos a ver de uno de los grandes expresionistas franceses, Georges Mathieu, que hace más o menos lo mismo que hace nuestro gran Crippa. Es decir, una búsqueda tridimensional en estos dos planos, esta espacialidad de Mathieu, en este caso con cierto informalismo que en el caso de Crippa estaba más dominado. Vamos a ver en lo próximo. Y este es uno de los pintores más conocidos, difundidos y discutidos de la plástica italiana, que es Emilio Vedova. Emilio Vedova, veneciano de nacimiento y de muerte, un hombre de extracción más o menos humilde. Él se hace simpatizante del comunismo, se hace comunista, tan comunista se hace que hacia 1941-42 está con Guttuso en células de pintores y artistas, y consecuente con sus creencias ideológicas, Vedova va a participar en la Segunda Guerra Mundial, pero no como soldado, sino como partisano. Son esos componentes paramilitares que hubo mucho en Italia, que protagonizaron una de las resistencias más heroicas que hubo a las ocupaciones nazis. Vedova estuvo allí durante 2 años, fue herido en una mano, tuvo que ser hospitalizado y retirado de su actividad como partisano, pero va a ser comunista toda la vida. Comunista toda la vida, como dice la canción, bella chao, bella chao, bella, bella chao. Entonces, aquí es donde se plantea el problema para Vedova. Si yo soy un comunista convencido, ¿cómo para que mi arte también forme parte de esta ideología, o que propicie la ideología, o que la dé a entender, o que la atraiga a la ideología? Ya veremos. Vedova, este autorretrato de apenas cuando tenía 19 años, se pinta aquí, va a tener en estos años 38, 42, como la próxima, donde hay dos piezas bellísimas, del año 42 al año 44, que son puro expresionismo alemán, especialmente esta. Aquí, en esta, como reconocen algunos, ciertas influencias de Picasso, pero esto es más Kokoschka que otra cosa.
así como esto va a ser pura expresión. Y se le plantea una disyuntiva al gran Vedova, si es la de seguir siendo artista figurativo, en el año 42-44, o inscribirse en las búsquedas abstraccionistas. Para él es un problema serio. Porque para él es, si me hago abstraccionista, de alguna manera estoy traicionando los principios del partido, que es poner mi inteligencia, mi arte al servicio de esta ideología. Como veremos, estos son preciosos. Para su gran amigo, Georg Baselitz, esta es la mejor época de Vedova, esta época de expresionista alemán. Bueno, Baselitz es alemán, quizá por eso lo dijo. Y él cuenta que una de las obras que él compró, la primera obra que él compró, Baselitz, de Vedova, mayor que él, fue una de los años 40. Pero en esta aventura, sigamos, aquí ven ya él en esta casa del pescador del año 46, vemos cómo va avanzando de una manera irreversible hacia el abstraccionismo. Ya aquí se está despegando separando la referencia exterior, cada vez son menos claros los objetos, como el cubismo, y aquí en esta ciudad del mar, si no nos dicen que es ciudad del mar, nos costaría poco identificar aquello, sabríamos como una estructura arquitectónica, pero ya Vedova está en el tobogán. De ahí no hay que devolverse, ni se devolverá. Entonces su primer abstraccionismo, no militante para nada, es la próxima, son estos expresionismos un poco más geométricos, como este huracán del 48, ya aquí pues ya él se entrega a su búsqueda plástica sin conexiones directas con su ideología. El Partido Comunista pues se lo permite, bueno, no lo hace ningún tribunal disciplinario, no lo suicida como hicieron los rusos con sus pintores, que los suicidaron a todos en Siberia, sino que bueno, el Partido Comunista, quizás porque no estaba en el poder, le permita a Vedova que siga haciendo su abstraccionismo, como dice en Venezuela. Muchos de los pintores abstractos eran comunistas y bueno, eran pintores abstractos. Progresa en su abstraccionismo, exacto, como esta ciudad secuestrada del 54, esto de la ciudad secuestrada también es una insinuación de la realidad que no parece verse por ningún lado. Y la próxima es ya esto que van a ver aquí, esto es ya franco abstraccionismo, action painting, gestualismo, esta extraordinaria escritura puramente cromática. Y la salida que encontró, porque él era así, la salida que encontró Vedova para oponerse al gusto burgués, a la seducción burguesa en sus pinturas, por supuesto que no llegó en una parte, porque a la burguesía le encantó esto, lo compró todo, pero era hacer de la violencia la protagonista de sus obras. Es una violencia incesante, es una violencia en rebeldía, es una violencia distinta a la de Pollock, que se ve en Pollock una rebeldía, un proceso existencial expresivo. Aquí la violencia de Vedova tiene como objetivo la sociedad toda. En fin, todo está incluido allí y él lo trata con esa violencia. Ahora, leerlo de esta manera, que hay una violencia, un componente ideológico allí, es traer un poco por los pelos la situación. Es violenta y su expresión es violenta y así lo será siempre. Bueno, la próxima. Este es un homenaje a España. España hoy en 61, España de Francia. Vamos a ver. Prueben ustedes, ¿a quién convence usted con esta bellísima pieza de que Franco era un canalla? ¿Cómo hace un joven militante o no para asociar esta obra con el desastre dictatorial de Franco en España? Es imposible. Usted puede poner el título, puede poner lo que quiera allí, pero esto no pasa de la
de la percepción de un dinamismo, de una violencia que termina siendo plasmada en una expresión obra de arte. Lo mismo le pasó a todos los pintores abstractos que quisieron hacer arte político, le hicieron en eso. No puede ser de otra manera, que hablan la belleza plástica solamente, como esta obra que tenemos aquí de un contemporáneo de Bédova. Vamos a verla. En esta serie de pinturas, imagínense, del año 54, de Robert Motherwell, gigantescas, una de las mejores expresiones del arte abstracto mundial, y Motherwell es quizás el más grande artista abstracto norteamericano, son una serie de obras que él llamó Elegía a la República Española. Muy bien, hay algo luctuoso allí, hay un duelo en estas manchas negras tan conmovedoras, pero también puede haber sido una elegía a la República del Congo o de Ruanda. También puede ser una elegía a los muertos de Hiroshima o los muertos en los bombardeos bárbaros sobre Dresde. ¿Qué queda de esto? Pues sí, bueno, la intención de él de hacer una obra con cierto contenido político, pero mira, es un objeto estético más que un planteamiento político. Ese es el problema de la virtud de la pintura abstracta. Vamos a ver ahora lo último que pintó Bédova, siempre con esa gran violencia. Además es un hombre muy violento, y como cuenta Basel, era muy grande también. Fue sacar este action painting, este abstraccionismo, y ponerlo en estos grandes discos. En este momento, Bédova está siendo reconsiderado porque dentro de poco va a abrir en el Magazzino del Sale, en la Dogana de Venecia, una gran exposición de Georg Baselitz, uno de los más grandes artistas contemporáneos, un homenaje a su amigo, a un hombre al cual admiró y respetó mucho, que fue Milo Bédova. Entonces Baselitz le hace un gran homenaje a Bédova, y ya hace 2 años Germano Celland había realizado una magnífica, enorme exposición de Bédova en el Palazzo Real. Pareciera que este abstraccionismo de Bédova, que estuvo un poco así como marginado, está reconquistando mercados y simpatizantes. Bueno, pero no todo fue abstraccionismo en la pintura abstracta del surrealismo, de la posguerra, sino que hacia los años 60, después de 20 años de toda la abstracción, donde se pensaba que no podía haber otro tipo de pintura, donde gente como Guido Dorfler, creo que lo dije en la segunda clase, había dicho que de ahora en adelante era inaceptable e inexplicable una pintura que no fuera abstracta. Eso todo en los años 60, pero la sensibilidad occidental es muy caprichosa y pendular. Se cansa rápidamente de los estilos, de las modas y de las tendencias. Ya 20 y tantos años, 20 años después de la insurgencia, triunfo y dominio total de la abstraccionismo en el planeta, una cantidad de artistas jóvenes comenzaron a replantear vuelta a la figura, un rescate de la figuración. Los artistas pop harán eso, o Warhol, no es otra cosa que eso. Mientras, en Italia, un artista llamado Piero Manzoni comenzaba a plantear un cuestionamiento de ese informalismo y a proponer búsquedas un poco más aventuradas, que es la que proponían los artistas de su tiempo. Vamos a ver aquí, ese gran artista al cual me refiero en este momento es Piero Manzoni, uno de los grandes visionarios de la segunda parte del siglo XX, muerto tristemente a los 30 años, una muerte un poco rara, muy extraña. Es inscrito por los críticos de arte, que siempre están poniendo a la gente en la gaveta, en algo que llamaron neo-dada. Dada fue aquella explosión de rebeldía de los europeos
franco-suizo en 1914, y esto, que era la irrupción sobre la nada, que era como no hacer arte, que no arte era arte. Vamos a ver la próxima, pero Manzoni va mucho más allá de eso. Comienza así, como está ese abstraccionismo que todo el mundo era abstracto, y el que no era abstracto, pues nadie lo iba a tomar en cuenta. Y de allí sigue a obras ya puramente que llamaron después conceptuales, en las cuales más que la belleza plástica de aquello, la belleza retiniana, lo que importaba era la idea que tenía el pintor. Manzoni se propuso entonces una obra muy ambiciosa que llamaba una línea infinita. Es decir, era hacer un papel, un rollo de papel, y diseñar en el medio una línea, y que esa línea fuera infinita, es decir, más allá de Einstein, más allá de todo. Y él, pues humildemente, en el transcurso de su pobre vida, hizo algo. Y después, como fin, nadie iba a ocuparse de tener una obra infinita, las ponía en estos estuches, y era un metro de papel con la línea en el medio. Vamos a ver la próxima. Esta es otra de sus obras más queridas, que se llama Cuerpo de Aria. Él vendía, propuso a la venta este pequeño estuche, un bello estuche, bellamente diseñado, muy a lo milanés, donde había un globo, el globo blanco, usted lo soplaba, ahí tenía cómo amarrarlo y lo montaba en este trípode. Y con eso hacía esa escultura preciosa que es la que está aquí abajo. Esto es esa tendencia, esa marca del arte milanés por lo ligero, como Fausto Melozio, como Gio Ponti. Esto que comenzó siendo como una burla de la escultura tradicional, terminó siendo una pieza de arte preciosa. En la próxima vemos la lata. Esta sí es la lata que él le puso más empeño, porque esto es papel periódico reciclado, y él llegó a hacer 7.200 metros que están enrollados allí. Esta línea es la misma línea que vimos antes, que va por el medio, una línea negra, que Manzoni, que era un hombre serio, la pintó. Son 7.200 metros, él con un pincel dibujaba su línea negra. Y es que creo que son 7.200 metros de papel. Y ahí lo vemos cuando estaba en su obra. Pero todo esto son proposiciones conceptuales, la búsqueda del infinito, si el infinito existe, y transmitirlo a través de una obra de arte. La próxima. Estos son también globos llamados el aliento del artista en el cual se vendía el globo y era el aliento suyo lo que se estaba vendiendo. Esto es desinflado y esto es inflado con el aliento del artista. Usted tiene parte del cuerpo del artista. Claro, no dice Manzoni, ¿qué se puede tener? Pues entonces imagina lo que es tener un globo soplado por Miguel Ángel, que usted lo conserva, y adentro está el aire de Miguel Ángel, es nada. Pero la importancia de aquello no tiene ninguna manera de exteriorizarla, conceptualizarla o verbalizarla. Tener un globo, este globo fue inflado por Leonardo da Vinci, y aquí está, era de Leonardo da Vinci, pero eso es nada. Esas son las conceptualizaciones a las cuales acudía Manzoni. Ese replanteamiento de verdades aceptadas, que el aire y el aliento no importan, pero sí importan, porque si el aliento fuera ese que le decimos, tendría mucha importancia, tendría mucho sentido, aunque no sepamos que ahí no hay nada. Y esos planteamientos inquietantes. Vamos a ver la próxima, que es más inquietante de todos. Bueno, aquí hubo uno de sus grandes performances, que es lo que están de moda en esa época, en la cual él invitó a una galería a su exposición que se llamaba Consumo del arte dinámico devorado por el público, del público que devora arte. Eran 157 huevitos sancochados en la galería previamente, enfriados, y cada uno de los cuales fue firmado por el autor con su huella digital.
La idea no era llevarse el huevito para su casa, sino la idea era comérselo allí en la galería. Usted compraba su huevito, él se lo enseñaba y tenía que comérselo. Eso estaba involucrado en la compra y venta. Probablemente era el huevo más caro de su vida, pero bueno, no tenía por qué comprarlo si no quería. Entonces, 157 personas compraron un huevito sancochado. No sabía, no decía si había que ponerle sal. Usted se lo comía. Y de esa manera el arte de Manzoni era devorado por su público. Manzoni, en esto había un sentido de antropofagia, era como si lo devoraran a él mismo, tal como Cristo se convierte en hostia todos los domingos y uno se lo come. Pues en esas inquietudes metafísicas y religiosas y teológicas andaba el buen Manzoni, y esto se corresponde con la próxima pieza, la más dramática de todos. Bueno, esto es arte del cuerpo. Él decía, bueno, si lo que hace una obra de arte es la firma, yo al firmar el cuerpo de estas modelos las estoy convirtiendo en obras de arte. La inquietud de Manzoni por el cuerpo, nuestro cuerpo, va a llegar a su máxima expresión, ese que les estuve anunciando. El arte del cuerpo se extendió un poco en todas partes, en Francia, aquí en la próxima. Su amigo Yves Klein, muerto también de 34 años en esa época, nos presenta esta bellísima tela, es una tela grande, en la cual él cogió una modelo, tan desnuda como las de Manzoni, la llenó de pintura con este azul inventado por él y la puso a que diera vueltas, esto en plena galería, en el día de la premiere, de la inauguración, venían estas mujeres desnudas por la galería, él las pintaba de azul por todas partes y ellas se revolcaban encima del lienzo puesto en el suelo y producían este tipo de experiencias. Todo esto paralelo a lo que venía haciendo Manzoni en Milán, que termina con esta famosa obra, que es la más conocida de él, que se llama Merda d'Artista. Fueron 70 piezas de estas expuestas en la galería en el año 61, que un contenido de 30 gramos de heces, a ser vendido, aquí hay una conmutación freudiana importante, a ser vendido a 30 gramos de oro, dependiendo del precio del mercado. Entonces, la asociación de las heces fecales con el oro es indisociable aquí. Sobre esto se han hecho todas las especulaciones que se pueden imaginar, especialmente las freudianas, los psicoanalíticos, algunos freudianos se apropian de la experiencia, otros más junguianos lo ven de otra manera. Dominique Laporte, un estudioso psicoanalista freudiano francés, escribió que se trataba de un ritual alquímico en el cual la materia viviente de su cuerpo se transforma en el cuerpo del arte, a través de la cual el artista conseguiría la inmortalidad. Hay mucho que hablar sobre esto a nivel antropológico y psicológico. Cuando yo estudiaba medicina, en el año 69, nos impresionaba mucho, a mí y a mis compañeros, que la gente del campo, para decir que había evacuado, decía, esta mañana pude dar del cuerpo para decir que había defecado. Entonces la correspondencia, la relación entre la heces y el cuerpo queda allí, está muy asociada. Y es lo que hace aquí tal vez un poco Manzoni. Está vendiendo las heces fecales suyas, que son las del artista, que forma parte de su cuerpo. Y esta es la realización máxima del sueño de un artista,
conceptual o no conceptual, que hacer de su cuerpo una obra de arte. Ya que no la puede hacer porque no puede vender 30 dedos o 30 cuellos, puede vender de su cuerpo, como dice la gente del campo en Venezuela, dar del cuerpo, meterlo en una lata y venderlo, es vender parte del cuerpo de Manzoni, que se ha hecho heces fecales que su propio cuerpo. Y con esa otra, todas las connotaciones que ustedes puedan imaginarse, este francés Dominique Laporte, que sabe lo que habla, porque es un psicoanalista, porque es un amante del arte, y porque además escribió una historia que se llama Histoire de la merde. En fin, es un especialista en este asunto. Manzoni es esto y mucho más que esto. Hay otras obras de él que vemos ya para terminar con esta sección de Manzoni, que es la utilización de monocromías, acromías, como las llama él, que son fibras artificiales en blanco, que era su color preferido, todo en blanco, como una proyección de la nada en estos corpúsculos de tejido. Es también Manzoni un hombre para dedicarle todo un curso. Y ya para irnos vamos a hablar de tres... bueno, esto es lo más importante de la clase. Se cumplen, como ustedes están viendo ahí, 60 años de la creación de la obra merda de artista. Aquí están, esto que está detrás del piano son la parte de atrás de las latas. Aquí está el gran Manzoni con sus latas de merda. 60 años de merda de artista. Por supuesto que es una fecha para no dejar pasar, para no olvidar y para hacernos reflexionar. Probablemente sea la fecha más importante de todo el año 21, los 60 años de merda de artista. La Fundación Manzoni aquí en Milán ha puesto ya en internet un link que se llama Merda de Artista, donde explica, invita, convoca, da a conocer la cantidad de actividades que tiene programada la Fundación para conmemorar esta creación de Manzoni, una de las más inquietantes de todo el siglo XX. Cuando uno está delante de una de estas laticas, y si es tres más, la sensación es muy extraña, porque lo que está en esa lata de Manzoni es lo que uno hace todos los días. Es eso, hacer heces fecales. En fin, si como decía Shakespeare, un hombre se asocia a una bestia cuando es solamente dormir y comer, es también esto. Es lo que le dijo Mao Zedong a Stalin, que me tiene aquí haciendo lo único que puedo hacer, que es dormir, comer y cagar. Esa visión china del mundo, bueno, la van a conmemorar en la versión de Manzoni a todo lo largo del año 2021. Les invito a meterse en la página Merda de Artista, donde la Fundación Manzoni los tendrá al tanto de todas estas coprofálicas actividades. Bueno, lo que le quería decir es que terminamos esta clase, como siempre se ha prolongado, con un grupo pequeño de artistas no abstractos, de artistas que comenzaron a cuestionar el abstraccionismo, estaban cansados del abstraccionismo, la sensibilidad occidental. Un día se cansó de tanto Pollock y quería ver otra cosa. Y fue ahí donde apareció Warhol. La genialidad de Warhol era aparecido cuando la gente lo necesitaba, que era invocar de nuevo el poder de la imagen. Y él buscó la imagen más sencilla, Warhol, una sopelata, una lata de sopa, perdón. Una lata de sopa, pero es más sencilla, ¿no? Pero era una vuelta al imaginístico. Y eso, estos tres pintores italianos que se reunían en Piazza del Popolo, en un café que está muy cerca de lo que hoy es el restaurante del Bolognese, 20 metros de Piazza del Popolo, y se llama así, este grupo lo llaman Grupo de Piazza del Popolo, eran más de tres, pero estos son los tres más conocidos. Franco Angeli es el primero de ellos. Vamos a ver el siguiente. Esto es muy pop. Esto es lo que es el pop. La utilización de imágenes
de la vida cotidiana, de imágenes que usted ve todos los días, y a partir de eso hacer obras de arte, como está la famosa loba de la creación de Roma. Aquí Ángel está haciendo esta versión de la loba. La próxima. Este es un retrato extraordinario de Mario Schifano, uno de los más grandes artistas plásticos, si no más grande, uno de los más interesantes. Y aquí, pensando en Van Dongen, dice el mismo Angeli en esta pintura pop, poco ingenua, pero también muy ambigua. En la próxima, entonces, el segundo de estos tres mosqueteros, que es Tano Festa, también de ese grupito que les dije, de Piazzati Popolo, su pintura se enmarcó en una búsqueda de rehacer, de tomar prestados imágenes, como eran unos rescates de la imagen, como hizo Warhol con sus latas de sopa Campbell, Tano Festa lo va a hacer con imágenes heredadas de la tradición plástica occidental, como las que vamos a ver en la próxima, tomadas del Miguel Ángel de Adán y Eva, o de Miguel Ángel aquí también, o esta no necesariamente inscrita en la tradición plástica occidental. Esto es el arte pop. Lo importante es que esto es un cuestionamiento y una superación de la abstracción que se había impuesto como un criterio dictatorial, sectario, absolutista, en el mercado del arte occidental de los años 50 a 70, 68, que es esta búsqueda del pop, o el no figurativo, el no expresionismo, lo que sea, pero la gente quería ver imágenes. Yo pienso que este replanteamiento o este rescate de Bédova, yo pienso que uno está también cansado de ver tantas imágenes. Después de una exposición de, digamos, Lucian Freud, uno sale corriendo a buscarse una obra de Kandinsky. Aquí hay otras dos de Festa, que es esto de nuevo haciendo sus obras con esta herencia del arte occidental. Y vamos a ver el último, que es el gran Mario Schifano. Mario era un personaje de los años 60, mandado a ser gran director de cine, fotógrafo, cantante, músico, extraordinario artista, gran drogadicto, adicto al LSD hasta su muerte, y autor de una de las obras más inquietantes del pop europeo, sino del pop occidental. Y aquí lo vemos en la próxima, está su banda, que se llama Las Estrellas de Mario Schifano, o Schifano, presentándose en este club de Turín. Y aquí, en una película de Schifano que se llama Humano, no humano, donde aparece Mick Jagger, que como uno de los protagonistas fue íntimo amigo de los Rolling Stones, participó en la promiscuidad y genialidad del grupo. Y aquí, como también era un gran fotógrafo y viajó mucho, fue muy reconocido en Nueva York, participó con Warhol, era amigo de Warhol. Y aquí hay una foto tomada por él en la próxima, en la cual está Warhol entrando en The Factory, en la factoría donde él tenía su taller y centro de actividades, tomada por Schifano en el año 63 o 64. Al lado, otra foto de Schifano, donde aparecen tres grandes poetas de la Escuela de Nueva York, Kenneth Koch, aquí, sosteniendo las luces, Franco Haga, gran poeta norteamericano y curador del MoMA, y aquí, de perfil, el muy conocido John Ashbery. En la próxima vemos ya una tela, por fin una tela de Schifano, que es este homenaje suyo al futurismo. Aquí vemos a Russolo, Carrà, Marinetti, Sant'Angelo y Boccioni. Como fue tan asociado al fascismo, el futurismo llegó un momento que pasó absolutamente de moda y fue despreciado. Schifano no lo restituye, lo reincorpora, ese mundo visionario de los compañeros de Marinetti. Las últimas que estamos viendo son obras de su
su trayectoria pop. Tenemos todo esto muy a lo Warhol. Vamos a la próxima. Pero también muy a lo Jasper John. Aquí, haciendo lo de su amigo, haciendo este homenaje a Gauguin y este homenaje a Quirico. Esta obra de Quirico la vimos cuando vimos a Quirico. Esta es la plaza de Ferrara, este es el Museo el Castelo Estense, y esto es nuestro maniquí. Es muy inquietante este homenaje a Quirico, y aquí este homenaje a Gauguin. La próxima son una serie de bicicletas extraordinarias, extraordinariamente bellas. Me dan ganas de andar en bicicleta. Ese colorido, esa alegría, esa vitalidad del arte pop en manos de Esquífano. Y terminamos la clase con este homenaje tan breve, rápido, al gran Esquífano en esta fotografía cuyo fotógrafo desconoce. Les pido excusas no tanto por el retardo, sino por la velocidad con la que tuve que hablar hoy sobre tantos genios juntos. Nos vemos el martes que viene. ¿Martes? ¿Sí? El viernes que viene. El viernes, Mira, el por viernes. favor. El viernes que viene. Bueno, Dígame. no sé, quedan unos 6 minutos. No sé si alguien, Bueno, si alguno de alguien los quiere, oyentes, no, yo sigo alguna hablando. pregunta. Podemos dar espacio a alguna pregunta. Bueno, parece que no. Ya. Bueno, si no, pueden enviarlo por correo. Correo, Por correcto. correo electrónico, quiero decir. A nuestro correo fundacionparalaculturaurbana@gmail.com, y se las hacemos llegar a Alejandro. Claro, con mucho gusto lo tomo en cuenta. Hasta el Bueno, viernes. profe, sí, nos vemos el viernes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y a ti. Buenas tardes en Milano, que descansen, y buen día para el resto de Buen las personas que apetito a están todos. de este lado. Todos allá. Gracias, profe. Chao. Chao, querido. Chao, chao.